Estás en la sintonía de radiohoracioguaraní.com.ar. Déjanos tu mensaje al 11 36 08 0903. Te lo repito, 11 36 08 0903. Radio Horacio Guaraní, donde el grito se hace canto. Si se calla el cantor, calla la vida. Hay gente que con solo decir una palabra. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano. Nos invita a viajar por otras zonas. Quedas inmóvil frente a los... Siempre tuve ganas de empezar un programa con esta canción, porque aparte que es maravillosa, habla de la hora del día, de la hora que me gusta para contar historias. Y vaya, si tiene historias, el bueno de Jairo de Cruz del Eje, que hoy viene a desgranar sus vivencias como cantante. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué maravilla, bueno. Qué maravilla escuchar. Buena mandarina, diría en mi barrio. Sí, bueno, es una maravilla tenerte, Jairo, y bueno, me imagino cómo te habrás sentido vos también, un cordobés que salió muy chiquito de Cruz del Eje, que primero hizo un pasaje muy cortito por Córdoba capital, después en Buenos Aires, fue todo muy rápido y muy corto, y después en Europa, ¿no? Sí, sobre todo en Europa. Lo de Buenos Aires fue una especie de, como, no sé, salita de tres, ¿viste? Que es el jardín de infante. El jardín de infante del artista, digamos, ¿no? Aprendí las primeras cosas. Sobre todo no me llevaba muy bien con el medio, ¿viste? No estaba era muy jovencito y en una época, aparte de esa edad, uno es muy rebelde y qué sé yo, ¿no? Y entonces prefería no seguir cantando a tener que plegarme a ciertas cosas, entonces no me llevé muy bien con el medio en Buenos Aires, fue muy difícil, muy complicado para mí. Después, afortunadamente salió de Europa y salió bien, porque viste podía haber salido mal también. Claro, te escuché contar en alguna oportunidad, Jairo, que empezaste muy de chiquito, y bueno, los que vivíamos en Córdoba damos fe de eso, y que eras bastante tímido y que te encerrabas en una habitación que había hecho tu padre a cantar y fantasear con esto de la voz y de la música, ¿no? Sí, bueno, ahí descubrí mi voz, porque viste, me pusieron en el colegio a cantar en la escuela. Yo era muy chiquito, era de escuela primaria chiquitito. Y y entonces, bueno, una maestra me propuso cantar en la fiesta de fin de año, entonces para mí era una absoluta novedad. Yo no sabía que podía cantar, porque no sabía que sabía, ese es el asunto. Y entonces llegué a mi casa y justo en esa época mi padre estaba terminando una pieza, una habitación nueva para la casa, y entonces ese espacio quedó vacío durante bastante tiempo, durante un tiempito. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me encerraba ahí, cerraba la puerta con llave y me encerraba y cantaba, porque el espacio vacío crea una reverberación, digamos, una resonancia muy especial, y eso te daba la sensación de estar escuchando tu propia voz, ¿no? Claro. Así que yo creo que ahí me empecé a entusiasmar, digamos, con la idea de cantar. Me gustó la idea de poder hacerlo y demás, ¿no? Y bueno, y ahí recibí un impulso, digamos, muy grande, un impulso personal, me refiero, ¿no? En lo personal. Porque mis padres, si bien es cierto, ellos me ayudaron, me ayudaban en cuanto a que pudiera seguir con esa vocación, en fin, me apoyaban en la iniciativa que había tomado, pero ellos no
no participaron nunca en mi carrera, es decir, no se involucraron demasiado, ¿no? Ujú. Pero bueno, está bien que sea así. Mi padre tenía trabajo, tenía otros 3 hijos, y yo fui buscando oportunidades viste, la vida está llena de oportunidades, pero llena, ¿eh? Claro. Pues, muchas veces no nos damos cuenta o llegamos tarde o qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero cuando coincide lo que vos haces pasa justo delante tuyo la puertita que es la indicada, digamos, para llevarte a algún lado que tenga que ver con lo que vos querés hacer, que tenga que ver con tus sueños y demás, y entraste por esa puerta, te digo que es un camino maravilloso, extraordinario, en el que un artista, si tiene, digamos, una vocación firme y demás, lo va a sacar adelante, lo va a llevar adelante. Y un día te animaste, venciste la timidez, abriste la puerta y escuchamos cosas como esta, por ejemplo, a ver. Estoy en un laberinto de amor, vagando entre sus túneles hermosos, cada túnel que encuentro es el mejor. Mi vida va perdida en un túnel del amor, no hay ninguna salida. 1964, más o menos esto, Jairo. 64, sí, era muy chiquito. Sí. Pero ya tenías un porte que se Un notaba. niño, sí, era un niño, pero ese fue mi primer disco. ¿Esto lo grabaste en el Parque Sarmiento de Córdoba, La Jairo? filmación, sí. Sí, porque las imágenes me dan esa... Las imágenes es el Parque Sarmiento de Córdoba, sí. Filmaron en cine, ¿no? En cine en blanco y negro. Y yo lo grabé acá en disco en la compañía Music Hall, cuando vine a Buenos Aires a participar en el programa de Escala Musical, que era uno de los programas, digamos, musicales más importantes que había en la televisión porteña en aquella época, que era un programa muy exitoso y muy, aparte dirigido totalmente a la juventud burguesa, ¿viste? de la época, y ese año fue un año particularmente prolífico porque ese mismo año me refiero, en 1964 debutamos en ese programa varios artistas que después hicimos carrera porque seguimos cantando a través del tiempo. Además, el caso de Los Gatos Salvajes, Bonito Nevia, que después pusieron Los Gatos, Sandro y los de Fuego, que de ahí salió Sandro, claro. Un grupito que le fue más o menos, ¿no? El Flaco Spinetta participó en un concurso interno que había en todo el programa y cantó Sabor a Nada de Palito Ortega. ¿Y cuántos años tenía Jairo cuando...? Yo tenía 14 años. ¿Y cómo fue llegar a una ciudad como Buenos Aires que te fagocita con 14 años y aparte te fuiste solo, tengo entendido? Sí, y fue mal, es decir, no fue una experiencia muy muy buena, porque en principio, bueno, lo que pasa es que me ayudó el hecho de que yo cuando vine a Buenos Aires vine contratado por el Canal 13 de Buenos Aires, para cantar un año en los programas del canal, y uno de los programas donde era fija, digamos, estaba ahí fijo, era la Escala Musical. En aquella época, los canales de televisión no son lo que eran ahora, los canales de televisión eran, el Canal 13 sobre todo, era un canal gigantesco, pero muy muy grande, al más puro estilo norteamericano, como eran los canales norteamericanos, CBS o ABC, ¿viste? Eran canales que tenían estudios enormes, tenían su propio estudio de grabación de música, sus músicos estables, la orquesta del canal, en fin, era... bueno, es impresionante, eran canales hechos a la grande modo porque el director, el dueño, fue el creador de la televisión en Latinoamérica. El primer canal de televisión en Latinoamérica fue el que se hizo en Cuba, y el director era Guar Mestre. Y cuando llegó la Revolución Cubana, en el 59, el tipo se fue a Miami, después se fue a México, que se anduvo por ahí, hasta que llegó a Buenos Aires, y en Buenos Aires creó una empresa, y esa empresa es lo que es hoy el Canal 13, es decir, el tipo vendió la empresa muchos años después, pero es lo que es hoy el Canal 13. Pero era mucho más grande el Canal 13 que lo que es ahora, ¿no? Claro. En aquel entonces. Era otra época, la verdad es que era otro mundo, otra época, no tenía nada que ver con lo que sucede actualmente, ¿no? La televisión es otra cosa, imagínate los avances tecnológicos de los últimos años, directamente ni soñarlo, ¿no? En aquel entonces. Totalmente, sí. No pasaron muchos años, Jairo, y hiciste el salto a España, ¿no? Claro, estuve aquí 3 años, más o menos, 3 años y pico, y después dejé de cantar, no canté, justamente porque al principio tuve algunos problemas con el medio en general, ¿viste? No me sentía bien integrado al medio, entonces yo estudiaba también ilustración en aquella época, y estudiaba canto e ilustración.
Entonces empecé a trabajar como ilustrador y me iba muy bien, trabajaba freelance, es decir, trabajaba en mi casa y trabajaba para 2 agencias de publicidad y para una compañía discográfica. Y entonces le diseñaba las portadas, las tapas de discos y qué sé yo. Y entonces surgió una oportunidad de ir a cantar a España, de grabar un disco que se surgió de la mano de Luis Aguilé, que era toda una estrella en España, y yo le llevé las canciones que yo componía para que las cantara él. Pero él me dijo que no eran para él esas canciones, que eran un estilo totalmente distinto, pero que yo las cantaba muy bien y que él, si quería, me producía un disco. Un tipo Así muy que, generoso, Luis. impresionante, sí. Aparte, escúchame, fui a España, llegué y me hizo grabar el mejor estudio, con una orquesta extraordinaria, un arreglo de César Gentili, que era el arreglador de Alberto Cortés, de un montón de gente muy importante ya. Claro. Así que para mí fue, por supuesto, una especie de mecenas extraordinario. Estuve prácticamente 2 años y medio, casi 3 con Aguilé, y ahí llegó una compañía discográfica alemana, que se llama Ariola, que pertenece a la BMG, que es una gran compañía de editora, ¿no?, de libros y demás, alemana, y se instalaron en España y contrataron a 5 artistas locales. Contrataron a Joan Manuel Serrat, que estaba en Zafiro y pasó a formar parte de Ariola, Camilo Sesto, que era la gran, digamos, cantante romántico así que había en España, y tenía mucho éxito, muy joven también, tenía, qué sé yo, 3 o 4 años más que yo, nada más. Después me contrató a mí también, al rey de la rumba catalana, que era Peret, y al gran cantador de flamenco, que para mí ha sido uno de los mejores, en un momento dado, el mejor cantante del mundo, que era el Camarón de la Isla, ¿no? Claro. Así que, bueno, nos contrató a los 5 y con eso salió la compañía, digamos, al frente a pelear el mercado. Claro. Y bueno, estuve en España 7 años prácticamente, cantando mucho y grabando mucho. En ese lapso grabé 5 discos, uno de ellos muy importante porque era un disco con poemas de Jorge Luis Borges. Eso me permitió conocerlo al propio Borges, trabajar con él. Venía a Buenos Aires y me invitó a su casa, estuvo amabilísimo, me acompañó a los lugares para hablar del proyecto. Fue de una gran amabilidad en alguien que, como todo el mundo sabe, o como la gente que lo conoce sabe, que no le gustaba mucho la música no era su taza de té, digamos, ¿no? Pero bueno, Rómulo Lagos, que era un editor maravilloso en Buenos Aires, extraordinario, él lo convenció y habló con 12 compositores distintos para que cada uno le pusiera una música a un poema de Borges, un poema de Jorge Luis Borges, y a mí me eligió entre los 12 compositores. Yo vivía en Madrid en esa época. Y entonces le puse música, le grabé, le mandé la grabación de la canción a la que yo le había puesto música. Les gustó mucho cómo la cantaba, le gustó la voz, a Borges le gustó también mucho. Mirá y vos. entonces nació la idea de grabar el disco. Y lo grabamos también, fue muy importante. Y a raíz de ese disco surgió la idea de ir a cantar a Francia. ¿Y Jairo nace en España o ya en Francia? No, en España. Ajá. En España, yo, incluso el seudónimo, yo... Claro, a eso me refería, ¿no? Sí, el día que llegué a Madrid dejé de llamarme Mario González, me empecé a llamar Jairo. ¿Y todo el cómo mundo fue llamaba eso? Jairo. ¿Cómo fue eso, Jairo, de salir de Cruz del Eje, tener un paso muy fugaz por Córdoba capital, por Buenos Aires, llegar a Europa y convertirte nominalmente en otra persona? Eso es curioso, porque me convertí no solamente nominalmente, sino artísticamente también. Claro. Es decir, era otro. Y entonces, hasta el punto que yo hacía 2 años y medio, más o menos, y no cantaba en Buenos Aires, a tal punto era, y estaba tan metido en el asunto, que un día vino Horacio Molina, el cantante, a la casa de Aguilé, ¿no? Y me decía, pero vos no eras Marito González. Yo le decía que no, se lo negué. Pero se lo negué, pero era una negativa furibunda. Y un día, muchos años después, imagínate que yo vivía en Francia, y Horacio fue a vivir a París unos años, y me acuerdo que le dije, ¿te acordás cuando me preguntaste si no Marito González y yo te lo negué? Me dice, sos un sinvergüenza. y llegás a Francia y ¿qué mundo encontrás ahí, Jairo? Sí, lo que pasa es que lo de Francia fue tan inesperado como un éxito tan grande como inesperado, digamos. No pensaban, pero no estaban los planes de ningún cantante español, digamos, un cantante, en este caso yo era un cantante español. Los productos, mis discos se grababan en España y de ahí salían para afuera, ¿no? Entonces para ellos yo era un cantante de ahí local, y entonces ir a cantar a Francia, o sea, cruzar los Pirineos, ir del otro lado, Europa, era algo impensable para un cantante español en aquella época.
Lo intentaron algunos, pero no les fue bien. Yo creo que por eso no siguieron intentándolo. Y entonces yo, viste, a París se iba de turismo. Claro. Era ir a visitar la ciudad y qué sé yo, y nada más. Y la primera que me dio una orientación, digamos, de que podía funcionar lo que yo hacía, podía tener éxito en Francia, fue Marilena Walsh. Mira vos. En el año 74, me acuerdo, Marilena, muy amiga, y nosotros nos conocimos con Marilena en 1972. Y entonces nos hicimos muy amigos, compusimos muchas canciones juntos, viviendo en España, ella, además, nos hicimos muy, muy amigos. Y entonces de España se fue a Francia un día que iba a cumplir 44 años, Marilena, fíjate. Y entonces me dice, ¿por qué no se vienen? Mi mujer y yo, Teresa se llama, dice, Teresa, ¿y vos por qué no se vienen a pasar el cumpleaños conmigo? Estoy solita acá con Pepe Fernández, que era un amigo de ella de acá de Ramos Mejía. Y entonces con Teresa, que no conocíamos París, habíamos estado en Londres varias veces, pero no en París, nos fuimos a Francia. Y ahí fue la primera vez que fui a París. Y un día en un lugar de estos donde se canta música latina, ¿viste? Música folclórica, sudamericana y demás, que se llama La Scala en París. Había dos lugares, uno se llama La Scala y el otro se llamaba, no existe más, La Candelaria, que eran dos lugares donde cantaba Yupanqui, cantaba Violeta Parra, cantaban, bueno, Leda y María, de Mariana Walsh, en fin, ¿cómo se llamaba? Alberto del Paraná con los paraguayos, en fin. Había una tradición, digamos, ya había una cosa impuesta de música sudamericana en París. Y entonces fuimos ahí a tomar algo. Claro. Después del cumpleaños nos fuimos a tomar algo ahí a La Scala y vino con nosotros Julio Cortázar, me acuerdo. Y me dice Marilena, ¿por qué no me cantás una canción? Le pedí decirle que es por mi cumpleaños, qué sé yo. Yo a los 2 días volví a Madrid, ¿no? Y entonces fui y le pidió permiso a ella, que conocía a los tipos de ahí, y subí al escenario y canté un par de canciones, y la gente lo aplaudió muchísimo. Entonces cuando salimos de ahí, Marilena Walsh me dice, yo creo que acá tendrías una chance, vos sabés. Tendrías una posibilidad muy importante. Bueno, quedó, y yo le dije, mira, ni se me pasa por la cabeza, porque es muy difícil, es otro idioma, qué sé yo. Era un mercado, por decirlo en palabras comerciales, digamos, mucho más grande. Claro. Es decir, Francia, París es una ciudad mucho más importante, me refiero en ese sentido, en el movimiento artístico y qué sé yo. Entonces, un país donde se vendían mucho más discos, era otra cosa, ¿no? España estaba saliendo del franquismo, estaba recién con una crisis económica muy grande, la primera crisis del petróleo, de verdad que hubo, eso a España le hizo bolsa, y un país que tenía una organización social muy buena, pero tenía muchos problemas económicos. Y entonces, de repente, me llama una coreógrafa, la coreógrafa de la televisión española, que era inglesa, y me dice, ¿sabes una cosa? Dice, vos estás cantando en España, pero tendrías que estar cantando en Inglaterra. Escuchá, por esto la historia es increíble. Entonces dije, bueno, sí, pero yo no canto en inglés. Entonces me dice, yo si querés, porque ella había sido coreógrafa de la BBC, se llama Sandra LeBrock. Y entonces dice, si querés yo llevo material tuyo a Inglaterra, porque yo estoy seguro que le va a interesar a algún productor, seguro. Entonces llegó a Inglaterra con el material, fotos, grabaciones, grabé una canción en inglés, incluso con Juan Carlos Calderón, grabé El Valle y el Volcán, una canción en inglés. Y entonces se la llevaron y cuando volvió me dijo que había un productor, que era el productor de John Rawls, el productor de Engelbert Humperdinck, de varias estrellas, digamos, de la canción ahí en Inglaterra, y que le había interesado muchísimo. Y entonces dice, pero que bueno, necesitaba 6, 7 meses para adaptarme, aprender el inglés, en fin, ese tipo de cosas, no llegar con armas como para defenderme, ¿no? Claro. Pero bueno, mi destino ya estaba, yo la había decidido que iba a seguir por ese lado. Bueno, justo en ese momento, 2 meses después, me llaman de Francia para ir a cantar al Olympia en París. Uf. Pero vaya si fue importante. De caminos, ¿no? Claro. Era una u otra cosa, porque no podía aprender los 2 idiomas al mismo tiempo. Y me decidí por Francia porque era más concreto, porque era ya, en 2 meses. Y bueno, y ahí empezó otra historia. Así llegué a Francia. Pero vaya si fue importante España para vos, Jairo, porque muchísimo. aparte que te da es un trampolín para la proyección internacional, también te da una familia,
que 2 para años un de familia ahí, jovencito... además yo tengo- mi familia es española, salvo Claro. la más chiquita, nosotros tenemos 4 hijos. La más chica vive en Madrid, pero es nacida en París, es la única que nació en Francia. Los demás nacieron son todos españoles. Claro. Hasta mi mujer es española también. Sí, totalmente, sí, sí. Y Francia después, ¿te cambia en algo tu formación como músico en Francia, Jairo, o sigue más o Sí, menos igual? Mucho, porque sé qué pasa, que primero que yo desconocía el mercado francés, yo conocía a los cantautores, es la tierra de los cantautores, Francia. Claro. La canción con texto, digamos, con letra elaborada y demás, todos, Serrat, Sabina, Alberto Cortés, todo lo que conocemos en castellano, Marielena Walsh misma, todos han abrevado de la canción francesa, o sea, todos son hijos de la canción francesa, ¿no? Uh-huh. Y hay una generación, sobre todo la generación de posguerra, que, ¿viste lo que pasa en las guerras? Surgen muchos movimientos, cuando terminan las guerras surgen movimientos que son muy profundos, además, ¿no? En este caso era un movimiento de canciones muy importante y muy oscuro también, porque venían de una época muy terrible, ¿no? Claro. Y entonces, claro. bueno, había ahí una generación, 10 tipos, digamos, o 12 tipos, que formaron lo que se llamó la canción francesa, lo que se llama, Uh-huh. que ahora está un poco desvirtuada, pero en un momento dado era como un faro, digamos, en el mundo, ¿no? Claro. Qué sé yo, hasta el propio Bob Dylan reconocía influencias de la canción francesa, o Leonard Cohen, en fin. Y entonces yo llegué ahí pensando en esa canción francesa, que ya estaba ahí más o menos, ¿no? Ya no tenía tanto éxito como en los años 50, 60, ¿no? Claro. Y hasta los 70. Y entonces llegué y llegué con mis canciones. Y bueno, muchas de las canciones se tradujeron a francés y empecé a grabar en francés. He grabado hasta ahora 15 discos en francés, ¿no? Y vaya si fuiste con tus canciones a Francia, Jairo. Escuchemos esto, por ejemplo. A ver. Cola Rochaud, diffusion du 27-10-79 à 20h30, enregistrement. Et nous voici dans un ranch où nous retrouvons quelques-unes des vedettes qui vont participer ce soir au Colaro Show. Jairo, Dan Guichard, qu'est-ce que vous faites? On joue à la bataille. Je peux jouer? Oh, avec plaisir. Donne, petit. Tiens, grand. C'est pas trop compliqué pour toi? Tu me cherches? Ouais. Oh! C'est mal, hein? Tu me déconcentres. C'est pas La grave. soirée commence mal. À toi. Qu'est-ce que je fais? Pioche. Tricheur! Raté. Quelle violence. Attends, Quelle je violence dans les gestes. Va pas aller loin, celui-là. Tu sais ce que tu fais là au moins? Et hack! Hein, il a l'air malin maintenant, regarde-le. Hein? On dirait Gloria Lasso, celui-là, maintenant. Allez, viens. Ah, il veut chanter, celui-là. Ah, il veut chanter. Allez, allez. Hein? Ah, il veut chanter. Toi, parler maintenant! C'est une atteinte intolérable à la liberté de la presse. Je ne parlerai que dans quelques instants au journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a un problème, les gars? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Lui, pas vouloir parler. Lui, il y en a quelle tribu? Lui, tribu, Toi, Zitron. tais-toi. Les Zitros, eux, jamais parlé. Ah, tu veux que je le fasse parler? Toi, il y en a parlé. Toi, il y en a parlé ou lui, il en a chanté? C'est un supplice intolérable. Je préfère parler. Je parle. Trop tard. Toi, il y en a souffert. Lui, chanter. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba. Esto era como una representación teatral. ¿Era en un Sí, canal de sí. televisión, Jairo, Sí, esto? programa de televisión, sí. Sí, va, hecho tanta televisión ahí, tanto programa que no sé, me acuerdo. Y ahí cantaba Indio Todo, mirá vos. Y había que Sí. cantar esa canción en Francia, ¿eh? Sí, no, se hizo muy popular la canción porque Mirá vos. incluso me comentaba Ariel Ramírez cuando la canción se hizo muy conocida y todo el mundo le llamaba Indio Toba la canción. Claro. Y la canción en realidad se llama Antiguo Dueño de las Flechas. Exactamente. Entonces Ariel Ramírez y Félix Luna, cuando vieron el éxito que tenía la canción, le pusieron, por los derechos de autor y demás, le pusieron como subtítulo Indio Toba. La Claro. canción.
Sí, por ahí la gente la ubicaba y la identificaba más con ese claro, nombre, porque ¿no? viste, Indio Tobas, que era antiguo dueño de la flecha, ya no lo pronuncian ni en broma. Claro, claro. Pero bueno, la canción esta yo la grabé en el año 78, por ahí, hace muchos años. Sí, según el registro que nosotros tenemos de esa representación en Francia, habla de 1979, Sí, por ahí. o sea que es lógico que un tiempo después de grabarla... Sí, seguro que estaba, bueno, se la grabó en el 78, era normal que la cantaran en esos años, estaba dentro del repertorio. Tenía mucho éxito la canción. Estaba Cada vez que mirando... la cantaba... Claro, estaba mirando la filmación y eras el Jaco González. Sí. Qué increíble el parecido a Jaco en esa parecido, etapa sí. de tu vida, Jairo, ¿no? Sí, es una mezcla, Jaco, pero sí se parece a mí porque es morocho, porque por el pelo largo, porque yo tenía el pelo largo en aquella época, Claro. y los ojos oscuros, pero tiene algunas cosas de su madre también, Jaco, la nariz, las cejas. Lo que pasa es que, claro, su madre es rubia, tiene los ojos azules, no sé nada, que el pobre es el único que salió oscurito como yo, porque los otros tres tienen los ojos claros, como la mamá. Claro. Es una mezcla, ¿viste? Las mezclas que se arman cuando se casan o se juntan un morocho y una rubia, o al revés, ¿no? Claro, porque para dar un ejemplo, Iván es más Sí, blanco. No, Iván es directamente gringo al lado de este. Y claro, y mezclar un morocho de Cruz del Eje, el no. Zairo, como dice el bueno de Cacho Buenaventura. Zairo, dice Zairo. No vamos a decir anclado en París, pero sí caminando paso firme por París. Sí, fue tremendo, lo de París fue maravilloso, la verdad es que fue inolvidable. Yo creo que aparte de tener mucho éxito, además, fue una época de aprendizaje muy grande para mí. Claro. En todos los aspectos, porque no solamente desde el punto de vista profesional, sino también en el personal, porque estaba en una edad, además, viste, en la que asimilás todas las cosas, vas incorporando muchas cosas. Francia es un país muy republicano, es un lugar donde la política es muy importante, la libertad de expresión, todo ese tipo de cosas, y en una época además en que en toda Sudamérica había dictaduras y todo eso, para mí fue muy interesante, digamos, ¿no? Uh-huh. Vivir todo eso ahí fue muy fuerte, y me adoptaron muy bien los franceses, fueron muy amables. ¿Regresaste al país desde Francia o de Francia volviste a España, Jairo? No, de Francia volví para acá, directamente. Ajá. En realidad yo quería venirme bastante antes, porque tenía ganas a mí me iba muy bien en Francia. Sí. Iba bárbaro y tenía, cada 2 años cantaba en un teatro importante en París, como suele suceder, que haces, no es como acá, que haces un día el Ópera o el Gran Rex acá en Buenos Aires. Ahí, viste, haces 21 días seguidos el Olimpia en París, o el Bobinó, alguno de los teatros grandes de Music Hall, ¿no? Pavada de teatro, Y, ¿no? y entonces eso ya te da una publicidad impresionante, haces giras nacionales basadas en las actuaciones que haces en los teatros grandes de París, porque París concentra un poco lo grosso de la actividad, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como un poco Buenos Aires, también está muy centralizado todo en la ciudad de París, ¿no? Y entonces tenía una oportunidad siempre, y la gente me quería mucho, tenía mucho éxito, vendía muchos discos, pero yo quería lograr lo mismo en Argentina, ¿viste? Porque finalmente yo cuando me fui a España me fui para tener éxito en Argentina y después no volví más. Claro. Y habían pasado 25 años, ¿eh? Sí, y no te voy a decir que era un ilustre desconocido en Argentina, pero tus discos no sonaban como sonaron después, salvo El Valle y el Volcán, que explotó en todo el mundo. Sí, esa y Amigos Míos me enamoré. Claro, totalmente. Pero lo que pasa es que, viste, cuando vos tenés éxito afuera, el éxito que tenés acá, yo a mí me doy cuenta viviendo acá por algún artista o por algún deportista o por lo que sea, en realidad es como una especie de eco lo que se produce, lo que pasa afuera, ¿no? Pero no es una cosa genuina. Es decir, para mí un éxito es algo más genuino, algo que se tiene que pergeñar
en el mismo ambiente, en el mismo ámbito donde vive el público que lo escucha y el intérprete, ¿no? Totalmente. Y más siendo yo de acá, por supuesto. Claro, claro. Muchísimo más importante para mí, ¿no? Y regresaste al país, corrió el tiempo, hiciste un montón de cosas con la música y con el tiempo creció una de las duplas. Yo me hago cargo de esto, de lo que voy a decir, y acá me sale el cordobés de adentro. Formaste una de las duplas, creo que más prolífica de la música del mundo. Yo me animo a compararlos con las grandes duplas de la música. Escucha esto, Jairo, y decime si compartís conmigo. El año en que cumplí 8 años fue un año extraordinario. Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los 8 años por pasar la manito por el pelo del caballo, del llanero solitario. El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Qué forma tan particular para contar las cosas del Daniel, ¿no? Sí, Daniel Salzano fue un enorme poeta y yo creo que si para aquellos que no lo conozcan, porque Daniel es muy cordobés, ¿viste? ¿No? Nunca se fue de Córdoba y se quedó siempre ahí, salvo cuando tuvo que irse al exilio, ¿no? Claro, y tuvo una vida relativamente parecida a la tuya porque alternaba mucho con Madrid, él, y sí, sobre todo con su problema de salud, varios ¿no? años, y ahí nos conocimos nosotros, porque yo vivía, si bien es cierto, yo vivía en Francia en ese momento, vivía en París, él se fue a vivir a Madrid justo el año antes que yo me fuera a Francia, entonces, o el año después, algo así. Entonces, no coincidimos. Yo conocía mucho su obra porque yo tenía 4 libros de él, de poemas, y él me conocía a mí por los discos, pero no nos conocíamos personalmente, no nos habíamos cruzado nunca. Y entonces, un día me escribió una carta diciéndome que quería, tenía unos poemas que le gustaban para canción y que si yo pensaba que podían ser canciones. Una carta tremenda me escribió, y entonces yo ni le contesté porque a los 15 días tenía que ir a Madrid, me fui a Madrid y me fui directamente a la casa de él y ahí nos hicimos, bueno, ahí nos juntamos por primera vez y después nos hicimos grandes amigos, fue mi gran amigo, mi mejor amigo, digamos. Qué gran tipo, Daniel, y qué particularidad que tenía, porque tenía un porte que infundía hasta miedo. Yo recuerdo, lo iba a ver ahí en el centro Hugo el Carril, creo, sí, que se llama. En el Cine Club. Sí. En el Cine Club, y me acuerdo la primera vez que nos sentamos en el escritorio a charlar, me temblaban las piernas, porque por un lado, para un cordobés, estar con Daniel Salzano, estar con Dios, y por otro lado esa forma parca y seria que tenía de manejarse Daniel, y era un tierno, ¿no? Sí, era una persona muy tierna. Lo que pasa es que era teníamos el aire así de muy serio, pero en realidad era un tipo muy tierno y era un gran yo creo que Córdoba, bueno, ahora le han hecho una escultura que está en la plaza San Martín, de él sentado en un bar ahí. Es un lujo tomar un café en esa mesa ahí en el Sorocabana. En el Sorocabana, que el café donde iba a tomar siempre un café. Totalmente. Pero éramos muy amigos, ¿viste? Teníamos una gran cantidad de cosas en común y qué sé yo. Qué forma tan particular de escribir, qué forma tan cordobesa de narrar que tenía Daniel Salzano. Sí, era muy particular, muy personal. Y bueno, de los últimos discos míos, por supuesto, a partir del año 87 o por ahí, 86, prácticamente todas las canciones de todos los discos, o la mayoría, son canciones que escribimos los dos. O sea, claro.
hay unas 80 y pico canciones. Yo recuerdo, tuve la oportunidad, Jairo, de estar en la Plaza Próspero Molina cuando te presentaste con Daniel Salzano. Eso fue impresionante. Sí, y fue una maravilla. La entrada caían... de Daniel a la Plaza Próspero Molina fue muy fuerte porque él no quería ir, ¿viste? Porque él no es un artista de escenario, ¿viste? No, claro. No, entonces le da un poco de miedo, qué sé yo. Dice, ¿qué tengo que hacer yo en el Festival de Cosquín? No, me van a sacar carpiendo. Y resulta que entró y la gente lo ovacionó, ¿viste? Muchos cordobeses lo quieren mucho. Con Daniel en Córdoba ya sabemos lo que ha sido siempre. Entonces, totalmente. Resulta que entró y me acuerdo siempre lo que dijo. Dice, estamos parados, mira, estamos así que esto es Cosquín, dice el tipo. Mirá vos, estamos acá en la Plaza Próspero Molina, ese es el escenario. Y se fue, dice, me han dicho que esto, Cosquín representa un poco la argentinidad, ¿no? Porque es el festival de folclore por excelencia de hace tantos años, y que sí, bueno, entonces tocan todos los estilos. Y entonces dice que es un poco la argentinidad, ¿no? Artísticamente. Así que yo voy a hacer una cosa. Se fue hasta el medio del escenario, hasta la mitad, se paró ahí y dice, bueno, señores, aquí estoy, parado en el ombligo de la argentinidad. Claro, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de ese momento porque yo estaba en la plaza y en todos estos días preparando el material para recibirte, Jairo, en nuestro programa, no solo veía esa participación de Daniel, sino lo que me llamó poderosamente la atención, no me sorprendió, pero sí me llamó la atención, la cara de admiración y respeto que vos tenías paradito a un costado, cruzadito de brazos, mirándolo a Daniel y escuchándolo con los oídos bien abiertos. Tenemos amigos, pero yo lo admiraba mucho, claro. Muchísima admiración. Como mucha gente, viste, los cantantes, que sé yo. Ahora está haciendo una gira con Baglietto, y con Juan Carlos Baglietto, y 11 de las canciones que cantamos tienen letras de Salzano, ¿no? Claro, sí. Te decía, te puede gustar o no, pero una particularidad para escribir, para narrar, única. Sí, única, indudablemente. Y hay canciones que se han metido en la gente, porque aparte encontró en vos un canal musical para darle vida a esas letras que él tenía, que se hermanaron y eran dos corazones latiendo juntos, ¿no? Sí, sí, indudablemente, sí, teníamos muchas cosas en común, como dije antes, y tratamos de volcarlo eso. Bueno, el repertorio mío, el 80% de las canciones que canto son nuestras, ¿no? Claro. Vos decías recién, hablábamos de la admiración, y siempre fuiste, Jairo, a ver, le cuento a nuestros amigos de Gente Necesaria, que Jairo, aparte de la profesionalidad que tiene, que siempre ha sido un cantante con mucho talento innato, pero con mucho profesionalismo, un tipo que ha hecho del trabajar su voz y la técnica y manejarse en el escenario con sus músicos, con los instrumentos, con todo, ha hecho una cuestión de cotidiana. Ha sido, como lo fueron también con vos, Jairo, has sido muy generoso porque has homenajeado y honrado a muchos músicos que te cruzaste por ahí en la vida musical tuya, ¿no? Sí, claro, bueno, tengo la suerte de coincidir, además, en el espacio y en el tiempo, porque viví en París al mismo tiempo que Astor Piazzolla, o que, bueno, el propio Atahualpa Yupanqui, ¿no?, que llevaba muchos años. Bueno, eso hizo que naturalmente hay un acercamiento, y bueno, eso de ahí nace una amistad, y bueno, cariño, mucho afecto durante muchos años, porque claro, han sido 16 años de vivir en París, ¿no? Esta Atahualpa, que no era fácil para largar un elogio. Bueno, sí, lo que pasa es que era muy riguroso, era muy, se manejaba él con un gran nivel de autoexigencia. Entonces quería que los demás hicieran lo mismo, nada más. Claro. Y una vez que le preguntaron de vos, dijo bastante criollito, Jairo. Ah, sí. Sí, él dijo criollito como el pan de su provincia. Claro. Y entre los que se cruzaron alguna vez en tu camino, y vos después le brindaste un homenaje que yo también tuve la suerte y el privilegio de vivirlo en Cosquín, fue este gran Leonardo, que venía bajando de aquellos lados. Ah, sí.
ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Nos hiciste viajar en el tiempo a todos esa noche, Jairo. Realmente bueno, sí. Fabio, aparte, un tipo entrañable, tan querido. Una pena, la verdad, es que se van estos tipos, ¿viste? No hay reemplazo. Me acuerdo de la ovación de la plaza esa noche, y la emoción se lo palpaba a Leonardo en cada rostro. Sí, yo lo quería mucho, él, ¿viste? Él conmigo tuvo gestos extraordinarios, nos conocimos también en extranjero, viviendo él en México, y yo vivía en Madrid en esa época. Y después, bueno, vivió en Colombia, y yo en París, después nos hemos visto acá infinidad de veces. Un tipo de esos entrañables, gente que te estaba mostrando cariño permanentemente, te llamaban para alentarte, para decirte, te vinieron un programa de televisión y te llamaban para decirte que te habían visto, que te había gustado, que nada, un tipo increíble. Fabio, personaje maravilloso. A ver, estamos hablando con Jairo y tratando de recorrer el camino que recorrió este cordobés de Cruz del Eje, que salió de muy chiquito, y estamos hablando también bastante de otros artistas, pero no es casualidad y no es tampoco robarle ni tiempo, ni espacio, ni protagonismo al bueno de Jairo, sino que ha tenido casualmente tu trayectoria, Jairo, se ha caracterizado por hermanarte con muchos músicos y con figuras importantes de nuestro país, del mundo, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo. Pero es normal, bueno, si estás cantando permanentemente durante tantos años, y bueno, tarde o temprano te vas a encontrar con gente que es muy importante, y bueno, en la medida que tengas alguna relación, digamos, de tipo profesional o lo que sea, pues ahí es normal que te juntes, termines juntándote, ¿no? Me ha pasado con muchos, sí, muchísimos. Pero grabaste... Gente de estilos muy distintos, ¿no? Claro, grabaste con muchísima gente de muchos géneros, hasta tuviste el privilegio que Piazzolla y Ferrer te escribieron y te compusieron un tema para vos. Sí, eso fue una cosa muy fuerte, porque no es que me compusieron una canción para que yo cantara, sino que compusieron una canción que habla de mí. Totalmente, a eso me refiero. Sí, se llama Milonga del Trovador. Claro. Eso fue muy importante, porque la grabó mucha gente. El otro día, mira, qué casualidad, el otro día me llamó mi hija de Madrid y me comentaba que Nayara, que es el nombre de la hija de Jorge Valdano, el jugador de fútbol. Bueno, Jorge Valdano, la hija de él, estaba viendo a Calamaro, a Andrés Calamaro, en un recital, ¿no? En Madrid. Y entonces, en Valladolid. Entonces cantó la Milonga del Trovador, que la grabó en un disco él también. Mira vos. De Calamaro. Y entonces, pero lo más bonito, me dijo Nayara, la hija de Valdano, dice que cuando presentó la canción habló de vos. Claro. Porque dijo esta canción que habla de un trovador argentino, el otro día hablo de Jairo, no sé qué. Imagínate que bueno, ¿no? Que no tenía por qué hacerlo, el tipo lo hace, ¿no? O sea, totalmente. Eso habla de los artistas. De los artistas todos tenemos un gen común y en realidad nos apoyamos entre todos. Bien, pero creo que lo mismo que dije recién, me hago cargo de lo que digo, creo que vos generaste algo diferente en el resto, no solo en la gente que te escuchaba, sino en tus compañeros músicos, que eras la misma generosidad o más quizás que la que vos recibiste cuando arrancabas, se la diste vos a muchos compañeros músicos en tu camino, Jairo. Bueno, sí, qué sé yo no me doy cuenta de esas cosas, me parece que
qué sé yo, uno actúa de una manera también espontánea, ¿no? Y natural. Es decir, yo soy muy de juntar gente en mi casa, que se junten. Esta noche se va a armar una acá tremendo, porque vienen unos costarricenses tremendos. Y seguro que son todos mancos para tocar, digo. Sí, va a ser muy divertido, Son gente muy buena gente. Lo de Costa Rica es una especie de segunda patria para mí, porque me quieren mucho y yo quiero mucho Costa Rica. Y bueno, ese amor y esa pasión y ese cariño despierta Jairo en todo el mundo, porque nos manda un saludo Gladys, que nos está escuchando y dice que está totalmente emocionada escuchando las historias de tu camino. Vos le preguntás a los músicos, esto lo digo yo, vos le preguntás a los músicos cuál es el tema que más les gusta y te dicen, no, son como los hijos, me gustan todos, pero yo te voy a decir cuál es el que más me gusta a mí, Jairo, porque es cordobés por el lado que lo mire, porque viene con la firma González Alzano. Escuchamos ahora. Te veo clarito, silbando escondido, detrás de la jaula de los pajaritos. Te veo patente, recordando historias como un tragasables, rodeado de gente. La historia del circo sudamericano, con aquel payaso que te dio la mano. La historia del cuento que a veces contabas de un barco sin agua que también volaba. Como si te viera poniéndote el saco y haciéndote el nudo de cualquier manera. Te veo patente, recordando historias como un tragasables, rodeado de gente. La historia de cuando una madrugada viste un submarino ruso en la cañada. La historia del sueño que a veces tenías, dabas un paseo con Arturo. ¿Sabés lo que daría para que mi viejo me venga a buscar? Una canción dedicada al padre, en realidad. ¡Qué maravilla! Sí, habla de Ilía, que una historia muy particular que mucha gente no sabe, porque Ilía nació en Pergamino, Arturo Ilía, porque fue presidente de la República entre el 63 y 66, ¿no? Y él nació en Pergamino, pero vivió casi 50 años en Cruz del Eje, claro, que es donde yo nací. Claro. Entonces lo conocí a él bastante, lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en Francia, también me he encontrado con él. Una persona, bueno, ese paradigma de la honestidad, ¿no? Un tipo maravilloso. Y tengo una historia muy bonita con él, que era una historia con mi hermana, porque mi hermana cuando era chiquitita tuvo un invierno de esos crudos en Córdoba, en la parte de cuando termina la sierra, hace mucho frío en el invierno. Y bueno, mi hermana se empezó a poner morada, viste, todo mal, entonces mi viejo era como las 4 de la mañana, 3 de la mañana,
¿qué van a hacer? Desesperados, ¿viste? Habían perdido una hija hacía 1 año, 2 años, ¿viste? Entonces mi viejo, que trabajaba en el ferrocarril, se fue a la casa de Ilia, que era el médico del ferrocarril. Y lo fue a buscar, qué sé yo. Entonces lo atendió Ilia a las 3:30 de la mañana y abrió la puerta y ¿qué pasa? Dice González, le dice, mire, le explicó, ¿viste? Mi hija, que es su bebé y qué sé yo, y se ha puesto morada. Bueno, vamos a hacer una cosa, dice. Espera un momentito. Y se puso el sobre todo sobre el pijama. Ilia agarró una bicicleta de uno de los hijos y se fue, con mi viejo había ido en bicicleta, se fueron los dos en bicicleta hasta el barrio donde vivíamos nosotros, ¿no? Claro. Y entonces fue y nada más llegar, la vio a la chiquita y nada más verla dijo, bueno, tiene hipotermia, es decir, tenía temperatura muy baja corporal, entonces lo que hay que hacer es darle calor, dice, vamos a hacer una cosa, le hizo quitar la ropa, dice, quítese la ropa del torso, dice, la camisa, toda la campera, ¿no? Y si pongan a la chiquita contra el pecho suyo y nosotros vamos a poner unas colchas, mantas y demás, ¿no? Y efectivamente así lo hicieron y al poco tiempo la chiquita empezó a recuperar los colores y bueno, volvió a la normalidad, ¿no? Entonces mi mamá, me acuerdo que le preguntaba, le decía, pero no le va a dar ningún remedio, y él decía, no, el mejor remedio es el calor del pecho del padre, ¿no? Claro. El cuerpo del padre. Entonces, efectivamente, al poco tiempo se empezó a recuperar, y él esperó, ¿viste? Sentadito en la cocina tomándose un café, Ilia, que el chiquito se recuperara. Cuando se recuperó, le dio unos consejos a mis viejos, qué sé yo, ¿no? Y se puso el sobre todo de nuevo arriba del pijama, y se subió a la bicicleta y se fue a la casa. En el barrio ese, que es un barrio era una calle de tierra, ¿viste? No había luces, no había nada. Y el tipo se fue en la bici a la casa. Bueno, ese fue presidente de la Nación. Después. Claro, eso te iba a decir. Ese tipo en pijama y en bicicleta fue presidente de la Nación. Impresionante, sí, impresionante. Cosa que no se ven hoy en día, salvo Mujica en Uruguay. Claro, sí, una cosa difícil. parecía Mujica, sí, una cosa así. Claro. Pero además era el médico, y él a los enfermos que no le podían pagar, no le cobraba. Claro, sí, tenía una bonomía ese hombre que se perdió con él prácticamente, ¿no? No, fue increíble, un tipo, bueno, único, ¿no? Extraordinario, sí, un recuerdo extraordinario, y cada vez la historia lo hace más grande, ¿no? Claro, exactamente, sí. Jairo, bueno, ya el tiempo nos come, yo te agradezco profundamente. No, por favor, un placer. Muchos necesarios por nuestro programa, pero cada vez que llega un cordobés es como que el cuore me va más fuerte, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y me encanta, y bueno, tenés una historia, me encantaría tener 2 horas más de programa y tenerte sentado acá, porque tenerte en el teléfono ahí debe ser una situación medio incómoda para vos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Jairo. Sos muy gentil, muy generoso, muy amable. Le cuento a la audiencia que todas las veces que he hablado con Jairo para coordinar esto del programa, me ha atendido no como Jairo, el cantante y el que triunfó en España y en Francia, sino Zairo, como dice el Bono de Cacho, que te atiende como el tipo que vivía a media cuadra de tu casa. Sí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, como tiene que ser. Como tendría que ser, pero bueno, hay algunos que no lo entienden así. Jairo o Mario, a mí me encantaría más decirte Mario, porque te siento más con tierra en los pies. Bueno, en el buen sentido lo digo, obviamente. Claro. Y quiero cerrar, Jairo, con algo que creo que marcó tu camino y fue el primer gran éxito que tuvimos en el país, cantado por un argentino. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos. Ahí se va Jairo. Gracias, Jairo, por ser un gran tipo, por ser humilde, por ser uno más, y gracias por tanta música. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por todo y les mando un abrazo muy grande a vos
Y nada, un cariño muy grande y gracias, de verdad, nada más. Jairo, agradecidísimo de que hayas pasado por nuestro espacio. Seguramente nos seguiremos encontrando por ahí en el camino de la vida, ¿no? Un gran abrazo, un enorme abrazo, muchas gracias. Igualmente para vos. Chao viejo, chao, chao. Jairo, Mario González, este trovador que salió de Cruz del Eje cuando tenía poquito más de 10 años y todavía no llegó al final del camino de lo que le propone la música, pero sí tuvimos el privilegio y la suerte y la maravilla que llegara hasta nuestro programa y nos contara esto. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eduardo Galeano. www.radiohoracioguaraní.com.ar